Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, yo creo que hay bastantes factores que generan este tipo de incidencias en nuestro país. Tenemos un parque vehicular ya ahorita de 1.7 millones de vehículos y creo que es importante también el tema de qué está ocasionando estos siniestros viales. Cuando nosotros vemos las estadísticas que manejamos desde el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, estas nos indican que el factor humano, es decir, la decisión de la persona en la vía, y aquí no hablo únicamente de conductores, porque son los principales responsables, sino que también de los demás usuarios de vía, los peatones también tienen mucha incidencia. Las decisiones que tomamos en la vía son las que están ocasionando el mayor número de siniestros viales, y por eso mucho del trabajo que desde el gobierno estamos haciendo está enfocado en generar mejores condiciones en vía, pero sobre todo generar conciencia y educación vial también para que podamos cambiar esta cultura vial que es tan difícil en nuestro país. A ver, este observatorio me da la impresión que tiene, y me gustaría conocer un poco el fin, la misión, pero ha de tener como punto de partida, como una base de estudios para poder entender y comprender este fenómeno que ahora se está convirtiendo en un dolor de cabeza, ¿no? Sí, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial nació allá en 2021. Hemos hecho un convenio de cooperación con varias instituciones de gobierno para poder compartir información estadística. Tenemos datos, obviamente, del Viceministerio de Transporte, del Registro Público de Vehículos Automotores, el registro de licencias. Manejamos datos también del Seguro Social, del Ministerio de Salud, de personas lesionadas, de todas las atenciones que ellos han tenido. En el caso también de la policía, son quienes nos proporcionan los datos específicos de siniestralidad, puntos de calor donde se están dando este tipo de siniestros. FONAT, por ejemplo, también proporciona los datos de los beneficios económicos que dan a las personas que se atienden posterior a un siniestro vial, y toda esta información forma parte de los datos estadísticos que manejamos desde el observatorio. El observatorio tiene como fin recopilar esta información, ponerla a disposición de la población para que pueda ser consultada en tiempo real, pero a la vez esa información estadística nos permite tomar decisiones que pueden ir encaminadas a generar políticas o normativas diferentes a las que tenemos, que estén enfocadas a los principales problemas. Adicional a ello, el observatorio también realiza una serie de estudios que nos permiten identificar, por ejemplo, comportamientos en vía. Hemos realizado tres estudios, dos de los cuales ya fueron puestos a disposición. Realizamos primero un estudio observacional del comportamiento de los conductores de motocicleta. Ahí identificamos varios factores de riesgo que este tipo de vehículos y este tipo de conductores tenían en la vía, como la tenencia de cascos al conducir motocicleta, que es sumamente importante, que al final es el único elemento que protege al motociclista, y los demás indumentaria que ellos utilizan. Hemos hecho también otro estudio observacional que estaba enfocado en el comportamiento de los peatones en la vía. ¿Por qué estos dos estudios? Porque ambos son los actores más vulnerables. A día de hoy los motociclistas representan el 41% de los fallecidos por siniestros viales y los peatones el 37%. Estos son los dos grupos más vulnerables que tenemos a día de hoy en la vía, y por eso hemos volcado esfuerzos en ese sentido. También hemos hecho un estudio en el caso de conductores en ebriedad, que también estamos teniendo campañas muy fuertes en estos temas. A ver, el grado de siniestralidad quiere decir que está más identificado al tema de las motocicletas. No hay día que no haya un problema, y de hecho yo he sido muy responsable en colocarme como ejemplo, que yo sé que muchos televidentes se identifican con este ejemplo, para llamar a la atención especialmente de este nicho de motoristas, de motociclistas, para que respeten las leyes. ¿En qué sentido? Mire, no pasa a diario el que uno no se vaya a ver, digamos, expuesto a cometer un percance, y tal vez no es culpa de uno. Yo le explicaba a esta cámara lo que a mí me ha sucedido últimamente, y yo trato la manera de ser un poco precavido en esa parte. Sí, yo creo que mucho del enfoque tiene que ver en cómo estamos conduciendo la educación vial que tenemos. En el caso específico de los motociclistas, mencionaba que es el actor más vulnerable en la vía, y estamos volcando mucho de nuestros esfuerzos para controlar la situación de siniestralidad. Aquí estamos hablando de educación vial, de generar cultura, pero también de que los conductores de este tipo de vehículos asuman la responsabilidad que conlleva conducir una motocicleta, porque sabemos que también en una motocicleta hay mayor riesgo de siniestralidad o de lesiones graves a la hora de tener un siniestro vial. Por eso es que parte del enfoque que tenemos nosotros es de control y fiscalización del espacio vial, en especial de los motociclistas, porque sabemos, por ejemplo, para poner una estadística, que del 100% del parque vial,
hay alrededor de 570,000 motocicletas. Ellos son alrededor de casi el 32% de todo el parque vial. Crece exponencialmente el número de motocicletas que se registran día a día en nuestro registro público. Anualmente crece a un 19%, este es el tipo de vehículo que más crece, y esto viene en consonancia también cuando lo aparejamos con el número de personas que tienen una licencia de conducir motocicleta. Y aquí vemos una disparidad que es muy importante, que también puede reflejar en gran medida el tema de la siniestralidad de motociclistas, porque únicamente el 47%, hay un 47% de motociclistas que están en la vía que no tienen una licencia de conducir. ¿Y qué implica no tener una licencia? No solamente incumplir normativa de tránsito e infringir la ley, sino que también estas personas no han pasado por procesos de formación que les den a conocer cómo es la forma adecuada de conducir una motocicleta, la conducción a la defensiva, respeto en la vía, cómo saber interpretar la señalización vial, entre otros aspectos, y por eso vemos que este índice muy grande de siniestralidad vial está atado al tema del factor humano en el caso del conductor de motocicleta, y hacen este tipo de conductas de riesgo, como tú mencionabas, de ir entre carriles, en los puntos ciegos de los vehículos o en contrasentido, que son situaciones de riesgo. Imagen, el carril ya lo hicieron de 3, ¿verdad? Entonces, insisto, esto a lo mejor no es para generalizarlo, sé que a lo mejor habrán motoristas, motociclistas responsables, pero yo creo que es importante que todos y cada uno de nosotros nos volvamos responsables. Ahí vemos, por ejemplo, esas otras imágenes, ahí vemos a alguien que sí está respetando el carril, ¿verdad? Pero hay otros que no, al contrario, se traspasan al carril contrario, creyendo que van a la orilla, pero uno tiene el derecho de pasar a la orilla también cuando viene el tren. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo quisiera que en algún momento el público que nos sintoniza pueda tener, digamos, también respuesta de parte de las autoridades qué hacer con ese problema. Sí, no, y quizás solo para abordar y concluir con ese tema, hemos realizado también campañas de comunicación que están enfocadas a los motociclistas. Se le está poniendo atención y también capacitaciones específicas, correcto, ¿sí? Correcto. Campañas. Campañas. ¿No una ley un poquito más estricta? Sí, no, de hecho lo que buscamos es que la ley está, pero hay que hacer que se cumpla. Y eso es lo que estamos haciendo. Quiero darle la más cordial bienvenida. Está con nosotros la directora también ejecutiva del FONAT, Paola Bardi de Acosta. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días a todos. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, estamos obviamente para poder conocer también el esfuerzo de cómo se logran concatenar, digamos, este tema relacionado con el tránsito y a veces el respeto a las leyes que trae consigo víctimas de accidentes, y que esto sin duda alguna viene y entra en juego el papel que desarrolla como directora ejecutiva del FONAT. Sí, yo creo que es importante resaltar, y justamente de lo que venía hablando Alfredo ya hace un momento, la labor que se hace desde el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que es el brazo que está íntimamente relacionado con la prevención y la educación en la seguridad vial. Cuando hablamos del CONASEVI, nos enfocamos en distintas estrategias que procuran la concientización en la seguridad vial, la educación a niños y niñas y adolescentes también, pero hay hace unos minutos las de los motociclistas también es uno de los grupos prioritarios con respecto a este tipo de cursos que se imparten a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial, ya que es uno de los grupos más vulnerables. Mira, dentro del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que nos muestra las estadísticas que al final la siniestralidad que tenemos con respecto a los motociclistas es alrededor del 41%, entonces al final estamos trabajando aún más cerca con los motociclistas para poderlos dotar de estos conocimientos, refrescar a quienes ya tienen su licencia y toda su documentación en regla, porque esto también es bien importante. Hay que recordar que una vez que la sacamos, también hay que estarla constantemente renovando. Pero también están estos cursos de forma gratuita, que en algún momento, pues, si hay una persona que tiene interés en continuar refrescando a través de nuestra página web. Es interesante el énfasis con el cual el tema educativo obviamente debe de ocupar un lugar importante en esto. Y lo decíamos al inicio como parte introductoria a esta temática que tenemos esta mañana,
es que lamentablemente los accidentes de tránsito se han convertido hoy en día como en el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, algo que en la tasa, si lo vemos, esto ha tenido un crecimiento en los últimos años y habría que ver las causales, el tema educativo, el tema de, a veces, de distracción, por ejemplo, el irrespeto a las leyes, el tema del teléfono, que a veces uno obviamente se vuelve contaminado por ellos, ¿no? Me imagino que ustedes a base de eso tienen sus estudios pertinentes que les permiten unificar esfuerzos para saber qué se puede hacer alrededor. El tema educativo, como usted lo decía, es un énfasis muy importante, pero también va por la responsabilidad de cada quien, ¿no? Claro, hay que recordar, es un punto muy importante dentro de todo esto y que como usuarios del sistema vial todos tenemos una responsabilidad y es una responsabilidad que es compartida, ya sea desde el momento en que somos peatones, que cualquier... Desde el punto de vista de la concientización, el CONACEVI, ¿qué es lo que hace? Se acompaña en estos controles vehiculares estratégicos, en donde de alguna forma lo que buscamos es intervenir uno a uno de los usuarios del espacio vial para poder dotarlos de consejos de seguridad vial, que en algún momento en el día sabemos que se nos pueden olvidar, los dejamos ahí relegados y eso realmente no debería de ser así. Me decía el director que en el tema de las estadísticas los dos principales, indicadores de muerte están en el caso de los motociclistas, que ya usted bien lo mencionaba, y también el tema de peatones, y ahí es algo que también debe de haber un enfoque pertinente sobre ello. Así es irrisible a veces también ver una pasarela a 20 metros y el peatón cruzándose la calle, o una zona de, ¿cómo se llama? Señalización de cebra, ¿no? El paso de cebra. El paso peatonal, igual no lo ocupan, entonces por ahí hay mucho. Vamos a ver, aquí tenemos una pregunta que formula un televidente, dice: buenos días Ernesto, un saludo a tus invitados. ¿Están vigentes las reformas que fueron aprobadas por la Asamblea? ¿Cuál es la situación jurídica? Ok, buena pregunta. Sí, no, las reformas que fueron presentadas entendemos nosotros que han sido observadas y se encuentran en sede de la Asamblea Legislativa. No hemos tenido mayor noticia de eso, estamos a la espera obviamente que se tome una decisión respecto a las observaciones que se habían hecho en su momento. Ok, pero ya están en la Asamblea Legislativa. Sí, nosotros entendemos que sí. Ok, le decía, el tema de los peatones, que es otro factor también importante. Yo creo que, bueno, nosotros hemos venido avanzando con el tema de proteger al peatón. Mencionaba yo que hay algunas campañas específicas y enfocadas a diferentes sectores o grupos vulnerables. En el caso de los peatones, mencionaba que hicimos, o se ha hecho un estudio observacional del comportamiento, que también van a salir los datos próximamente, pero también como gobierno estamos buscando proteger a este grupo. Se han mandado mensajes de educación vial, de concientización. Por ejemplo, mencionabas tú, un peatón cómo se debe comportar en la vía, tiene que ser muy prudente para cruzar, siempre tiene que cruzar por el paso de cebra, que son las zonas seguras donde ellos van a estar protegidos en la vía. En las zonas donde hay pasarelas, tratar de utilizar la pasarela, y si no hay pasarela, un peatón siempre tiene que buscar los puntos de intersección, porque son donde los vehículos disminuyen la velocidad. Gran parte de los siniestros viales que se dan con peatones por atropello se dan porque los peatones cruzan a la mitad de las vías donde los vehículos van a mayor velocidad. También en horas nocturnas el peatón tiene que hacer lo posible por hacerse visible en la vía y no cruzar y no detenerse en la vía. Yo creo que son algunas condiciones de responsabilidad de nosotros mismos, porque en algún momento también nosotros somos peatones en la vía y tenemos que asumir esa responsabilidad, respeto a los demás conductores y sobre todo no exponernos a riesgo. Alfredo, y esta reforma, esta ley de tránsito y esta nueva, digamos, estas observaciones, a ver, quiero encontrar la palabra correcta. Hay los elementos para la formulación de la pregunta. ¿Esta nueva ley vendría de alguna manera a resolver parte del problema que estamos hablando? Yo creo... o al ser flexibles con ellas estamos también siendo benevolentes hasta cierto punto con el problema? El objetivo de la ley es tener condiciones claras también, que son de cumplimiento normativo para todos. Al final, las normas de circulación y de tránsito son de estricto cumplimiento por todos, y lo que nosotros buscamos es que se cumpla. Actualmente, con la ley que tenemos, nosotros estamos haciendo cumplir, obviamente, lo que establece la normativa de tránsito. Creo que es sumamente importante para que esto sirva, primero, para generar conciencia en la población, pero que también sea un elemento
elemento disuasivo para que evitemos este tipo de conductas de riesgo. Por eso nosotros estamos estableciendo controles vehiculares a nivel nacional. Tú mencionabas, ¿qué hacemos con la información estadística? Nos sirve para tomar decisiones. Y nosotros actualmente estamos tomando decisiones en base a los datos que tenemos. Por ejemplo, mencionábamos el tema de la distracción del conductor, que es la principal causa de siniestros viales, representa alrededor del 25% de los siniestros viales. Tenemos controles móviles de parte de los gestores que están enfocados a identificar ese tipo de conductas de riesgo. Hablábamos también de los controles antidoping. Nosotros utilizamos la información estadística para definir puntos clave donde se tienen que poner estos controles y recientemente hemos comenzado con una estrategia de cercos antidoping que nos permiten establecer perímetros en zonas donde sabemos que hay siniestralidad vial relacionada al tema de ebriedad o uso de drogas o donde hay muchas personas que consumen alcohol y que se ponen en riesgo. Con estos cercos nosotros queremos dar seguridad vial, en ningún momento queremos afectar a nadie, ni comercios, ni personas. Sabemos que, correcto, el que ande poniendo en riesgo su vida y la de los demás. De acuerdo. Ernesto, pregúntale a sus invitados por qué no hay presencia permanente de agentes de tránsito o gestores en los puntos que ya se sabe hay problemas. Anoche, a eso de las 9 de la noche, en el sector de la Bernal y también en la Constitución, que es la que yo transito, venía de mi programa de radio, había un descomunal congestionamiento a esa hora, me llamó mucho la atención, no sé si había problemas en los chorros y por lo cual se estaba desviando todo ahí en ese sector, pero ahí está esa pregunta, no sé. Sí, yo creo que con el tema de los puntos críticos hay que entender también que tenemos un número limitado de agentes de tránsito, de gestores, de inspectores, que buscamos siempre colocarlos en los puntos más críticos, no solamente en el tema de gestión de tráfico, sino que también en el tema de siniestralidad vial. Estos equipos a veces hay incidentes, como tú mencionabas, donde tenemos que reforzar zonas específicas para que mejore el flujo vehicular de todo el sector, en este caso la área metropolitana, como tú mencionabas, y por eso desplegamos estos equipos, pero sabiendo que hay necesidades grandes, ya estamos muy avanzados en el tema de un nuevo sistema de gestión integrado de movilidad, que son estos semáforos inteligentes, que son semáforos adaptativos, que nos van a ayudar a tener un mejor control para que no sea necesario tener gestores en todos los puntos, sino que estos semáforos junto con cámaras nos van a permitir tener un mejor control del espacio vial y eso va a hacer que los flujos sean mucho mejores. ¿Qué alcances ha tenido el trabajo, no solo educativo, sino que también el de poder en su momento el FONAT solventar esos vacíos que se dan en caso de accidentes de tránsito, licenciado? Cuando miramos la labor de cerca de FONAT, hemos trabajado incansablemente en la innovación digital para poder dar una respuesta de forma oportuna. Anteriormente mirábamos que había un proceso que era completamente lento y que no llegaba de forma oportuna la ayuda económica a las personas que lo necesitaban. Como sabemos, el FONAT atiende a dos tipos de víctimas de siniestros de tránsito. Estamos hablando de las personas que han sido lesionadas a raíz de un accidente de tránsito y que presentan alguna discapacidad, o también cuando hablamos de algún familiar de una víctima mortal. En este sentido, pues lo que se ha trabajado para poder dar una respuesta a este tipo de situaciones o necesidades que se enfrentan la población es la innovación digital completamente de la plataforma en la que se accede para poder presentar las solicitudes de prestación económica. Es una plataforma completamente en línea, segura, transparente, completamente. Esto significa que la persona puede saber exactamente en qué estado está su solicitud. También hay un acompañamiento por parte de los agentes de atención al beneficiario, que es un acompañamiento constante para poderle dar la mayor información a este tipo de personas. Ahora, ese es con respecto al tema de las solicitudes de prestación económica, pero cuando hablamos de la reinserción a la vida laboral de aquellas personas que sufrieron una lesión o una discapacidad a raíz de un siniestro de tránsito, también está nuestro programa de rehabilitación. El programa de rehabilitación va específicamente dirigido a aquellas personas que presentan un porcentaje de discapacidad. Esto es que deben realizar una evaluación con nuestra Comisión Técnica Médica Evaluadora, quien es la que implementa el programa de rehabilitación, y a través de esta evaluación se determina el porcentaje y luego ya se hacen una serie de recomendaciones de a qué tipo de proyectos puede entrar la persona para poder rehabilitarse por completo. Estamos hablando de fisioterapias,
preprotésicas, postprotésicas, si es necesario colocar alguna prótesis, si estamos hablando de que la persona tiene una movilidad reducida ahora después del siniestro, entonces tiene que encontrar un nuevo tipo de formación laboral o de profesión. También tenemos cursos con la ayuda de distintos organismos que también capacitan a estas personas. También tenemos bolsa de trabajo que trabajamos con el Ministerio de Trabajo para poderlos reinsertar a la vida laboral. También tenemos grupos de apoyo, en donde también hay que recordar que hay un trauma psicológico que queda después del siniestro de tránsito que también es necesario superar. Entonces, generamos este tipo de espacios para que puedan haber este tipo de... ¿Logran cumplir o complementar o completar precisamente todo ese, digamos, espacio que dejan este tipo de emergencias? Claro, la atención post-siniestro es importante. Ok, tengo acá otra pregunta. Veamos, dice la racha de accidentes y el tráfico es insoportable, ya no se aguanta, estamos claros, eso es tremendo, y el tráfico se ha vuelto un problema serio para todos. Y eso genera incluso problemas de salud mental. ¿Cuál es el plan de las autoridades para solucionar? Yo creo que aquí hay un punto importante. Miramos que es una queja a nivel nacional, pero cuando estamos hablando de quiénes son los usuarios del sistema vial, somos nosotros mismos. O sea, también depende de nosotros cambiar a la realidad de la cultura vial con la que nosotros tenemos. Es decir, sí, es cierto, nos quejamos, pero somos parte del problema también. Somos parte del problema y debemos de ser parte de la solución, ¿no? Debemos de ser parte de la solución. El gobierno apuesta incansablemente una cantidad de recursos para poder tener una mejor infraestructura vial, para poder tener una serie de elementos desplegados a nivel nacional para poder gestionar el tráfico. También toda la atención con respecto a siniestros de tránsito que se da, las capacitaciones también que tienen que ver con el tema de seguridad vial y la concientización. Nada más en este año hemos intervenido alrededor de 10.500 personas dentro del sistema vial, entre las distintas calles y carreteras, y no paramos. Es decir, es un tema que va de la mano junto con la responsabilidad y con el empoderamiento de cada una de las personas que son usuarios del sistema vial. Es decir, es una responsabilidad compartida. Ok. Vamos a ver, dice acá, buenos días a los invitados en el estudio. ¿Puede la Fuerza Armada imponer una sanción de tránsito, y creo que voy a sumar otro elemento ahí, o quitar también, decomisar documentos de tránsito? ¿Un elemento de la Fuerza Armada? No, la ley establece, la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, quiénes son los agentes o autoridades que pueden realizar este tema de infracciones de tránsito. En el caso de la Fuerza Armada, sus funciones son diferentes, no obstante, la Fuerza Armada sí puede tener algún control vehicular en razón de las labores que ellos realizan, pero no están facultados por ley para poder poner infracciones de tránsito. En razón de inspección, no de detención, para poder ver si alguien no lleva algo. Sí, correcto, pero no pueden infraccionar porque no están autorizados. Ni decomisar, correcto. Okay. Ese es un buen elemento porque hay mucha queja también. Sí, no, correcto, sí. Ok, hablemos un poquito de este tema de los seguros por accidentes. Si usted va a un país, por ejemplo, que Estados Unidos, usted no puede conducir si no tiene, en este caso, una fianza. Bueno, nosotros hemos trabajado muy fuerte en el tema de un seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Es un proyecto que todavía tenemos nosotros en la recama esperando el momento idóneo y que finalizamos todo el estudio que ya tenemos. Ya vamos muy avanzados en el tema. Esperamos en algún momento pues hacer algún tipo de lanzamiento que va a ser obviamente de conocimiento de toda la población. Sabemos lo importante que es para nosotros en la circulación vial tener un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que permita responder por los daños, sobre todo personales, no así materiales, sino que personales. Eso para nosotros es importante y para que todos asumamos ese compromiso y responsabilidad que conlleva conducir un vehículo automotor en la vida. Bueno, y es que realmente solo cuando se tiene el problema y uno tiene un seguro, se da cuenta de lo necesario que es. Pero cuando tiene un problema y no tiene seguro, entonces ahí ¿por qué no tuvo seguro? Claro, yo creo que la importancia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito radica realmente en no es el momento de decir, bueno, ¿cuándo voy a hacer uso de este seguro? Sí. Claro, obviamente nadie quiere hacer uso de ese seguro, pero cuando nos llega el momento de usarlo, decimos, sí, bueno, tuvimos que haberlo tenido. Entonces,
de alguna forma sí, el gobierno del presidente Nayib Bukele ya se encuentra de alguna forma abordando este tema que es tan importante, pero de alguna forma estamos perfeccionando algunos de los temas operativos que tendría que ver con este seguro obligatorio de accidentes de tránsito y estaríamos listos para poderlo lanzar. ¿Cómo se fondea para poder cubrir con esto? ¿Con el presupuesto? El FONAT, su fuente de financiamiento proviene de la recaudación de multas e intereses impuestas en temas de tránsito. A ver, tengo otra pregunta por acá. Quiero preguntar, ¿cuál es la base legal para decomisar placas y remitir los vehículos? Por favor, decir en qué artículo de la ley se dice expresamente eso. Están retirando, es cierto, estoy viendo eso que retiran. ¿Es correcto eso o es ilegal? Hay diferentes infracciones que conllevan o pueden conllevar el decomiso de las placas de un vehículo automotor. Por poner un ejemplo, estacionarse en un eje preferencial o en una zona prohibida puede conllevar el decomiso o el retiro de una placa de un vehículo. ¿Dónde está? Preguntaban, ¿dónde está en la ley? Pues está entre el artículo 117 y 119 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, todos los tipos de infracciones, y también está atado ahí el listado de condiciones o infracciones que pueden conllevar un decomiso de placas también. A ver, hablando del tema de los seguros, cuando hay un accidente también sería bueno ponerle atención a esa parte, yo creo que todo el mundo lo sabe. Un medio percance en una calle, en una avenida, tenemos que esperar que llegue el último, que llegue el, ¿cómo se llama?, la aseguranza para poder, y está haciendo un gran tráfico, un gran congestionamiento, ¿no? ¿Por qué no modificar eso sabiendo que hoy se tiene la tecnología a la mano, una fotografía, etcétera? De hecho, hemos tenido conversaciones con las aseguradoras para disminuir los tiempos. Sabemos que ellos van muchas veces a ver el siniestro y tienen que registrarlo, y lo que nosotros queremos es que se mueva rápido el incidente, porque si no causa mayor afectación en la población. En ese sentido, estamos teniendo a nuestros equipos en carretera, que son los que intervienen en un primer momento para poder registrar gráficamente lo sucedido, levantar obviamente un parte en el caso de la policía, y que los vehículos puedan movilizarse rápido para que liberemos el flujo vehicular y que tampoco sea un riesgo ese siniestro a que se dé otro siniestro. Pero el tema, perdón, me iba a decir algo. Aunque también creo que es importante resaltar parte de estas pláticas que se han tenido con las distintas aseguradoras. Ya hay ciertas aseguradoras que han puesto en práctica la modalidad de inspección en línea. Entonces también lo que hablaba Alfredo con respecto a la documentación gráfica, fotográfica de todo el siniestro, la condición en cómo estaban. También hay que recordar que la operatividad o la ejecución del seguro también depende de cada una de las empresas aseguradoras a la cual se esté afiliado. Aunque me dan un dato de que el seguro obligatorio está contemplado en la ley que se aprobó en el 96, pero no se exige. Fue derogado. Fue derogado. Sí, fue derogado, esos artículos no se encuentran vigentes. Los que dieron vida de alguna forma a la atención necesaria a través del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito. En el reglamento de tránsito sí existen ciertos artículos, pero quedaron derogados tácitamente por la derogatoria en la Ley de Tránsito como tal. En CONACEBI o en el caso de ustedes también, el 90% de los motociclistas, tengo acá un dato, me gustaría ampliarlo, de capacitación, formación, cursos a motociclistas que son a repartidores y mensajeros. Sí, creo que es importante resaltar todo el trabajo que venimos haciendo de cerca con los motociclistas dentro de lo que llevamos periodo de administración. Hemos capacitado a más de 2.500 motociclistas, de los cuales cuando nosotros entramos a ver nuestra estadística del gremio al que se ha capacitado, el 90% corresponde al gremio de mensajería o servicio a domicilio. Entonces, de alguna forma, el abordaje integral que se da a este tipo de conductor, de alguna forma lo que busca es estar recordando cuál es la normativa de tránsito, el portar la documentación en regla, el estar renovando sus documentos si en algún momento ya se encuentran vencidos, y de alguna forma también lo importante de los accesorios o indumentaria de seguridad vial que debe de portar el motociclista a la hora de conducir. El casco
debe ser certificado, es lo que nosotros recomendamos de alguna forma porque puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, el casco. Y también el otro tipo de accesorios como guantes, también como rodilleras y el tipo de calzado adecuado, que también es necesario que de alguna forma los motociclistas puedan conducirse de forma segura. La movilidad segura se trata de eso, también estar equipado de alguna forma por si puede suceder algún tipo de siniestro. En el siniestro. caso de los motociclistas, sí, ¿verdad? El reclamo es oportuno, sí. Todo el mundo lo sabe, que están irrespetando demasiado las leyes. ¿Sí? Sí. Y eso hay que decirlo con mucha propiedad. Tal vez no todos, pero en su mayoría muchos están incumpliendo esa ley y por eso están los accidentes y a veces involuntariamente, lo conversábamos antes de que usted viniera con el director de tránsito. O sea que el problema de tránsito son las personas y peatones. ¿Por qué ellos preguntan? No sé, el énfasis. Bueno, yo creo que ya mencionaba Paola, creo que todos somos actores viales. En algún momento somos peatones, en algún momento vamos como conductores o como ocupantes de vehículos y en la medida que todos actuemos de manera responsable, que acatemos normativa de tránsito, que respetemos a los demás conductores, vamos a mejorar las condiciones de la vía. Ya mencionábamos también que el tema de siniestralidad vial en más de un 90% tiene que ver con el factor humano, es decir, con la decisión de cada uno de nosotros cuando nos encontramos en la vía y por eso nuestro enfoque es muy grande en el tema de generar conciencia. Tenemos de hecho una campaña comunicacional a día de hoy denominada Cero Tragedias, que lo que busca es generar esa conciencia vial, esa cortesía vial, que tengamos responsabilidad, que utilicemos nuestro cinturón de conducir, en el caso de las motocicletas, que andemos con el casco certificado, que no anden más de 2 personas en la vía en una motocicleta, más diferentes factores que nosotros estamos tratando de impulsar para generar esa conciencia y un cambio en nuestra cultura vial. ¿El transporte de carga está respetando los horarios que se han puesto? Sí, actualmente tenemos ciertas restricciones a la circulación del transporte de carga que están enfocadas a evitar que en los accesos al área metropolitana circule este tipo de vehículos en horas pico. Tenemos una restricción en Los Chorros, por ejemplo, que va de las 4 a las 9 de la mañana y de 4:30 a 8:30 de la noche. Y también tenemos restricciones en Constitución, Integración, Boulevard del Ejército, Comalapa, entre Troncal del Norte, donde evitamos que este tipo de vehículos transiten estas horas pico que pueden generar mayor congestionamiento vehicular o algún siniestro vial que puede ser mucho más grande. Un buen modelo de parque vehicular no solo comprende el tema del ordenamiento, como lo hemos hablado, sino que también de la responsabilidad de cómo uno maneja, ¿no? Conduce. Claro, debemos de promover una cultura vial de respeto completamente renovada para que nuestros niños y niñas también en algún futuro puedan tener una nueva cultura vial de respeto. Reduzcamos los siniestros de tránsito, recordemos que también depende de nosotros en todo momento. Y la empatía y la tolerancia. Así es, también. directora, gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, por el tiempo. Un saludo para todos. También, director de tránsito, gracias. Muchas gracias, Ernesto, un gusto. Gracias, les agradezco. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.